¿Te lías con si no junto y si no separado? Pues vamos a ver cuáles son las diferencias y cuándo se usa cada uno. Con si no junto y si no separado se confunden muchísimo los nativos. Además, es bastante curioso que los nativos se suelen equivocar en un sentido, mientras que los estudiantes extranjeros se equivocan también con el tema bastante, pero en el otro sentido. Sin embargo, a pesar de todas estas confusiones, vamos a ver que realmente la diferencia es bastante fácil. Empezamos por si no, todo junto. Cuando se escribe en una misma palabra, si no es una conjunción adversativa que en realidad es prácticamente la misma que pero, y así de hecho suele ocurrir en muchas otras lenguas, como por ejemplo en inglés, en que but se traduce por pero o por sino, según convenga en el contexto. También en italiano, etc. El español, en cambio, tiene dos conjunciones adversativas, cada una para un contexto. Vamos a ver cuáles son estos contextos. Primero, cuando la otra oración es positiva, el español usa pero cuando es negativa se suele emplear sino. Ocasionalmente se puede mantener también pero lo normal es que sea sino. Entonces vamos a ver ejemplos. Me gustan los gatos, pero también los perros. Otro ejemplo. No me gustan los gatos, sino los perros. Entonces vemos que me gustan los gatos, eso es positivo. Entonces usamos pero también los perros, lo que sea. Mientras que en no me gustan los gatos, eso es negativo. Entonces necesitamos sino los perros. ¿Vale? En esto es en lo que se suelen equivocar más los extranjeros, especialmente cuando en su lengua no tienen esta distinción. Por ejemplo, en inglés ya hemos dicho que siempre es but, aunque en general creo que se ha visto bastante clarito con los ejemplos. Ahora vamos con lo otro, con lo que se suelen equivocar los nativos. Si no, cuando se escribe separado, introduce una oración condicional, sí, negativa. No, ¿vale? Ya está. No hace falta aprender complejos trucos para distinguir si va junto, si va separado, ¿vale? En cualquier caso, aquí vamos a dejar algunos, vamos a decir, algunos truquillos para que sepáis cuándo va sino junto o sino separado. Si puedes decir esa misma frase sin el no y la frase adquiere el sentido contrario, si no, se escribe separado. Entonces, por ejemplo, si no estudias, suspenderás. Pues quitamos el no y decimos, si estudias, aprobarás. Vemos que hemos podido quitar ese no y la frase, lógicamente, tiene el sentido contrario. Ahora, otro truquillo. Si puedes introducir otras palabras entre sí y no, por ejemplo, un pronombre, típicamente de sujeto, o cualquier otra palabra. Naturalmente van separados, ¿vale? Si metemos una palabra, no. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si no estudias, suspenderás. Pues decimos, si tú no estudias, suspenderás. O, por ejemplo, si por cualquier razón no estudias, suspenderás. ¿Vale? Entonces, vemos que está bastante clarito. Sin embargo, la cosa puede complicarse más en las llamadas cláusulas reducidas, es decir, cuando no hay un verbo expreso, pero este verbo sí que está en la estructura profunda, ¿vale? En la sintaxis profunda. En estos casos, lo que vamos a tener es si no separado, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Tengo que estudiar para el examen. Si no, suspenderé. Eso va separado. ¿Por qué? Porque eso realmente equivale a tengo que estudiar para el examen. Si no estudio, suspenderé. ¿Vale? Además, podemos comprobarlo como ya hemos explicado hace un momentito. Y además de los métodos que ya conocemos, también podemos intercambiar si no por de lo contrario. Entonces vamos a verlo. Tengo que estudiar para el examen. Si yo no estudio, suspenderé. O tengo que estudiar para el examen. De lo contrario, suspenderé. ¿Vale? Entonces vemos ahí muy claramente que es si, no, separado. Y además de todo esto, de todos estos trucos que acabamos de mencionar, hay una forma más simple, siempre que tengamos buen oído. Entonces, presta atención, ya que si no y si no suenan de forma distinta, y no hablo solo de que haya una pausa, que normalmente no la hay, sino que tiene más que ver con el acento, ¿vale? Cuando va separado ortográficamente, es decir, si no,
también se puede apreciar en el habla, ¿vale? Entonces, si no, lleva el acento prosódico en no. Ojo, acento prosódico en el no. Si no. Entonces, tengo que estudiar para el examen. Si no, suspenderé. Por el contrario, la conjunción si no es típicamente átona, es decir, no tiene acento, por lo que en la cadena hablada no va a haber un acento de voz hasta la siguiente palabra, e incluso es posible que cuando se está haciendo énfasis en el habla, se note que el acento está incluso en la primera sílaba, por lo que se distingue perfectamente de si no. Entonces vamos a verlo. No me gustan los gatos, sino los perros. El acento no viene hasta sino los perros. E incluso si hiciéramos énfasis porque queremos contrastar muy bien, diríamos, no me gustan los gatos, sino los perros, ¿no? Sino los perros. ¿Vale? Entonces, vemos que al final no es tan difícil diferenciar entre sino junto, sino separado. Y ya antes de terminar el vídeo, vamos a completarlo añadiendo que sino junto también puede ser un sustantivo que significa destino. Esto no es normal usarlo, ¿vale? Parece literario, demasiado arcaico, demasiado estilístico, lo que sea, ¿no? Entonces, un poco artificial. Simplemente, ya que estábamos, lo decimos también. Entonces, por ejemplo, mi destino es ser rico. Podríamos decir, mi sino es ser rico. Lo que pasa es que realmente destino es una palabra más neutral, mientras que sino normalmente suele implicar un destino malo. No necesariamente, pero al menos esa es mi impresión, ¿no? Que el destino puede ser un destino bueno, un destino malo, un destino neutral, mientras que sino es más bien solo para los destinos negativos, ¿no? Entonces, en lugar de mi sino es llegar a ser rico, podríamos decir, mi sino es morir pobre.